Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, hermanos. Mi nombre es Cristian Cabañas, ya muchos me conocen. Para los que no, bueno, ya saben. Bueno, este tiempo es un tiempo, valga la redundancia, nuevo que estamos implementando en el Ministerio de Varones, A03, al cual perteneces, y se llaman Minutos de Bendición. Amén. Es un tiempo bastante pequeño. A través de algunas enseñanzas de manera semanal vamos a ir compartiendo a través de videos los líderes del Ministerio de Varones. Y bueno, esperamos que este tiempo y estas enseñanzas que vamos a ir compartiendo pueda ir siendo de edificación para todos nosotros. Amén. Al final del video, por favor, pueden hacer sus preguntas y concluimos el tema orando. Amén. El tema de esta semana, mis hermanos, es amor es dar. Amor es dar. ¿Qué entendemos por eso? Leía un poquito y tenía que ver mucho con entregar, con reconfortar, con el deseo inevitable de poder ayudar a otros. Amén. Y quiero que vayamos, para empezar, a Gálatas 1:4. NTV, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Amén. La pregunta es, y te pregunto a ti, ¿qué hizo Jesucristo por amor a ti y a mí? Entregar a su Hijo, como dice la palabra, para cumplir un plan y mostrar su amor por su creación, por sus hijos. Entregó a su Hijo, dio a su Hijo en amor por ti. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muestra el amor, pero no solamente un amor desde lo que yo puedo manifestar con mi boca, sino a través de acciones. Amén. La muestra más fuerte de esto, más real, fue la entrega de Jesús en una cruz. Amén. Por amor a ti y a mí. Y esto me llevaba a recordar un poco hace un tiempo cuando yo conocí a Dios, cuando tenía alrededor de 13 o 14 años, y cómo el amor de Dios llegó a mi vida y me alcanzó mi vida y pude entender el sacrificio de Jesucristo en una cruz y entendí que durante mucho tiempo había estado, aún a pesar de mi corta edad, caminando bajo los principios de este mundo y los deseos de este mundo y la visión de este mundo. Pero cuando llegó Dios a mi vida, estableció una nueva visión, estableció su amor, estableció principios en mi vida y me llevó a entender finalmente que aunque estaba en el mundo, ya no era parte del mundo, que aunque estaba en el mundo, ya no era esclavo del mundo. Amén. Eso trajo el amor de Dios a mi vida en ese tiempo. Tenía muy corta edad, pero ese mismo amor, ese primer amor, empezó a desarrollar mucha pasión por Dios. Y me llevó a predicar y evangelizar en muchos lugares. Pero durante un tiempo en mi vida, ese amor de alguna manera que un día y durante muchos años tocó mi vida, se fue apagando dentro de mí, producto de mis deseos personales, de mis sueños personales. Como todo joven, empecé a priorizar en mi vida, en esas necesidades naturales que tenemos de crecimiento personal, el deseo de poder sumar a mi familia, a mi vida personal de manera positiva. Así es que en ese desafío muy humano de todos, fui dejando a un lado mi identidad como hijo de Dios, fui dejando su amor, su propósito, su visión, para empezar los míos. Eso sí que pasaron muchos años hasta que nuevamente vuelvo a conectarme con Dios. Pasaron un poco más de 10 años.
Y en ese nuevo tiempo vuelve Dios a generar dentro de mi corazón una necesidad muy fuerte acerca de volver a conectarme con Él, de poder recibir nuevamente su amor, su perdón, de que su espíritu nuevamente pueda tomar el control de mi vida. Pero quiero entrar ahí a un versículo más que quiero que leamos en 1 Corintios 13:4, que dice lo siguiente en Nueva Traducción Viviente: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, dice la palabra. Resalta como primera virtud la paciencia. Y Pablo, a lo largo de las enseñanzas, sus enseñanzas, o de su enseñanza, en esta parte de la palabra, en esta porción de la palabra, resalta la paciencia como una virtud muy fuerte. Yo me preguntaba el porqué de esto, y me cruzaba de brazos y me ponía a pensar. Y de repente nos pasa a todos que cuando estamos en una sala de espera o en la espera de algo y nos volvemos impacientes, empezamos a juzgar, empezamos a criticar, empezamos a dejar de ser bondadosos, empezamos de repente a generarnos un celo, incluso a enorgullecernos de nuestras propias capacidades o vanagloriarnos de nuestra propia capacidad, diciendo muchas veces que lo podemos incluso hacer mucho mejor que otras personas, podemos hacerlo en menor tiempo, de mejores formas, y empieza a degenerarse una serie de situaciones dentro de tu interior por la impaciencia. Amén. Por lo menos a mí me pasa, no sé si a ti. Respóndete tú esa parte en tu corazón, pero normalmente cuando tú eres bastante impaciente o muestras una conducta impaciente, empiezas a observar y analizar con tu mente y empiezas a degenerar una serie de cosas. Por eso que Pablo resalta una de las virtudes más altas o más grandes, la paciencia. Y no se equivoca Pablo, porque me doy cuenta que Dios mismo es paciente. Y digo esto, y volviendo a la historia, pasaron muchos años hasta que yo volví a Cristo, a Dios, pero entendí cómo Dios en todo ese tiempo me observó, me escuchó, me vio, me protegió, aún, aunque estuve apartado, de alguna manera, de que mi vida se pueda haber perdido definitivamente en este mundo. Y esperó pacientemente hasta que volví una vez más a conectarme con el corazón de Dios, como hijo suyo. Tomé nuevamente la condición de hijo, me sacudí y reconocí en mi corazón que soy su hijo, y volví. Y entendí esta palabra de Números 14:18, que dice que Jehová es tarde para la ira y grande en misericordia. ¿Amén? Así es que entendí que Dios durante mucho tiempo fue paciente conmigo. Lo sigue siendo y lo seguirá siendo conmigo y contigo. A pesar de nuestros errores, a pesar que muchas veces le demos la espalda, a pesar que muchas veces podamos priorizar en nuestros propios planes y querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, Él siempre es paciente y es tarde para la ira. Pero espera que a tiempo tú reacciones y recapacites y vuelvas a Él. Amén. Quiero agregar un versículo más. Dice Lucas 6:38. Dice lo siguiente: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esa es la versión Reina Valera. La versión Nueva Traducción Viviente de este mismo versículo, Lucas 6:38, dice: den y reciban lo que den y recibirán lo que den a otros. Esto les será devuelto por completo, de manera apretada, sacudida, para que haya lugar para más, dice, imagínate, desbordante y derramado sobre el regazo. Dice, la cantidad que den determina la cantidad que reciban a cambio. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer para poder recibir? Dar.
pero nos cuesta dar muchas veces. Nos cuesta dar cuando en principio, a mí personalmente, cuando no he tenido o no tengo mejores tiempos o mayores tiempos de comunión con Dios. Me cuesta dar cuando en principio pierdo en mi corazón la sensibilidad, cuando pierdo en mi corazón la gratitud, cuando dejo de mirar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios hace en mi vida, cuando yo no lo merezco. Amén. Entonces, dice que para poder recibir hay que dar, y que dar con generosidad. Y dice que vamos a recibir en la misma medida que nos dispongamos. Y yo puedo decir que cuando restauré mi relación con Dios, esto se ha ido cumpliendo hace algunos años desde que volví a Dios, en la medida en la que producto de mi relación con Dios, de mi comunión con Dios y de mi gratitud a Dios, he podido servirle, he podido ir viendo también cómo Dios ha ido respondiendo a mi vida y nunca me ha desamparado. Aun cuando muchas veces me pudo haber equivocado, Él, su gracia y su misericordia se sigue extendiendo sobre mi vida. Estoy seguro que sobre tu vida también. Mis acciones es producto de mi gratitud. Y las acciones de Dios, o la acción de Dios, siempre es bastante justa. Por eso dice la palabra que con la misma vara con que midas vas a ser medio. Amén. Quiero compartir un último versículo para terminar esta parte de la enseñanza. Y dice 1 Corintios 13:6. Dice lo siguiente. Reina Valera dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Nueva Traducción Viviente dice: no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Cuando la verdad triunfa. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos dar por amor? Dice la pregunta, ¿cómo podemos dar por amor? En principio, ¿qué no hace el amor? Dice esta palabra, esta porción de la palabra, que no se alegra de la maldad, que tampoco pide hacer algo malo, ni la practica, ni practica la maldad, ni hace lo incorrecto, ni practica lo incorrecto. Eso es lo que no hace el amor. El amor realmente siempre va a edificar tu vida. Amén. Algunas manifestaciones de que hay un problema en tu interior, de que no estás manifestando o no has experimentado el amor, o ese amor no le has permitido que inunde tu corazón, tu ser, es cuando, por ejemplo, tus malos pensamientos te pueden llevar a cometer acciones mañana de manera equivocada. Es cuando esos celos que hoy pueden abordarte se pueden convertir mañana en rabietas. Es cuando ese enojo que hoy puedes sentir mañana puede degenerarse en un abuso. Es cuando esa lujuria que hoy puede haber en ti, mañana se puede convertir en un adulterio. Es cuando el miedo de hoy o la culpa de hoy, mañana se puede convertir en miedo en tu vida. La codicia, hoy, cuando sientes eso, es probablemente la estafa que mañana vayas a cometer en tu vida. Todas estas condiciones en tu corazón, tú te tienes que poner delante de Dios. Si estás sintiendo esto o si has sentido esto, entonces hay algo que no está bien. Porque en principio la palabra dice que el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Quiere decir que el amor siempre va a gozarse en la verdad de lo correcto y lo practica en su vida. El amor va a santificar tu vida. El amor va a traer arrepentimiento, va a traer convicción de pecado a tu vida. Amén, mi hermano. Entonces, eso es lo que pasa hoy en mi vida. Yo me pongo a ver en mi vida cómo esto realmente se cumple. Y reconozco que mi condición hoy es completamente diferente. Cuando estaba en el mundo, cuando estaba sin Cristo, me gozaba
de lo incorrecto, vivía en lo correcto, hacía lo correcto, practicaba lo incorrecto. Hoy puedo darme cuenta que en mi corazón me esfuerzo cada día por hacer lo correcto delante de Dios. Y aunque muchas veces me puedo equivocar, la diferencia está en que su presencia trae convicción de su pecado. Y trae arrepentimiento, trae aflicción y trae por ende corrección. Y eso se genera en una transformación en tu ser, en tu vida, mi hermano. Así es que, solo para terminar en esta enseñanza, quería hablarte de esto. El amor es dar, sacrificio, entregar a su hijo, entregarte tú por amor a los demás. Es ser paciente, aun cuando no lo merecen. Cuando no lo merecías, Dios lo hizo contigo. Es entregarte, es dar a través de tu servicio, a través de un corazón agradecido. Y finalmente es evidenciar, gozarte de lo correcto y no de lo incorrecto. Cuando estás en ese sentir, es que Dios está gobernando en tu vida. Eso es todo, mis hermanos. Queríamos compartir este breve mensaje. Nos ha tomado unos poquitos más de minutos, pero finalmente, por favor, hagan sus preguntas para poder compartir un rato más con todos, y espero que esta enseñanza pueda ser de edificación para todos. Bendiciones y estamos en contacto, mis hermanos. Hasta la próxima.